Muy buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio con la telecapacitación programada para el día de hoy, lunes 23 de septiembre, con el tema Prematuridad, prematuro tardío, dirigida por nuestra ponente, la doctora Melisa Gentille Sánchez, médico asistente del Servicio de Neonatología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a cada uno de los participantes que pueden realizar sus preguntas en el chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Gentile. Le doy el paso para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Muy buenas tardes con todos los presentes. Les saluda la doctora Melisa Gentile Sánchez, soy la neonatóloga del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza y el día de hoy vamos a conversar un poco acerca de lo que implica y lo que viene a ser la prematuridad, sobre todo hablando en el contexto que nuestro hospital cuenta con una unidad de cuidados intermedios y con una unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, en primer lugar, tenemos que conocer acerca de esta patología, de esta morbilidad. Viene a ser un gran desafío hoy en día para lo que viene a ser la medicina perinatal y forma parte de una de las 4 causas de mortalidad neonatal a nivel mundial, aparte de lo que viene a ser las infecciones, las malformaciones congénitas y la asfixia perinatal. En nuestro hospital, para el año 2023, la mayor causa de mortalidad en nuestro servicio fue por prematuros. Y exactamente es lo que dice la bibliografía internacional. Es por ello que es importante reconocer este tipo de patología y la importancia que tiene como un factor de alto riesgo y de repercusión no solo a nivel de la familia, sino a nivel de la salud pública. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser un bebé prematuro? Es todo aquel recién nacido que nace antes de la semana 37 de gestación. Por la propia inmadurez que tienen sus órganos, es lógico pensar que va a haber una repercusión a nivel sistémico, que es lo que vamos a ir reconociendo en esta presentación, y no solo a nivel de patologías reconocibles, sino que desde los signos de alarma y desde las alteraciones de las funciones vitales, como la respiración, la temperatura y la frecuencia cardíaca, va a haber una variabilidad. Al bebé prematuro se le puede clasificar en distintas terminologías. De manera general, el recién nacido pretérmino es aquel que nace antes de las 37 semanas. El bebé prematuro tardío es aquel que nace entre la semana 34 y la semana 36. El bebé prematuro moderado es aquel que nace entre la semana 32 y la semana 33. El prematuro temprano o muy pretérmino es aquel que nace entre la semana 28 y 31. Y el prematuro extremo es aquel que nace antes de las 28 semanas. ¿Por qué es que existe una clasificación? Porque a menor edad gestacional, mayor impacto en la morbimortalidad neonatal. Es, es entendible, es lógico pensar que un bebé que nace con 26 semanas va a tener una evolución y un pronóstico totalmente diferente en comparación a un bebé prematuro, por ejemplo, de 35 semanas. Hablando de la inmadurez que tienen estos bebés y de la tecnología que podemos contar para poder atenderlos. Esto va a ir muy de la mano con el peso. El peso también tiene una propia clasificación. Cuando tenemos un bebé que nace entre 1.500 gramos y 2.000 y menor de 2.500, es decir, 2 kilos 499, hablamos de un bebé de bajo peso al nacer. Si tenemos un bebé que nace entre 1.000 y 1.500 gramos, estamos hablando de un bebé de muy bajo peso al nacer. Y si tenemos un bebé que pesa menos de 1.000 gramos, estamos hablando de un bebé de extremo bajo peso al nacer. De la misma manera, el peso nos va a permitir a nosotros tener una idea del pronóstico y del impacto en la morbilidad y mortalidad en esta población, en estos neonatos. Cuando nosotros abordamos un bebé prematuro, lo primero que debemos de pensar es ¿por qué nació prematuro este bebé? Sabemos que no es normal, lo adecuado es que un bebé nazca a término entre las 37 y las 41 semanas de edad gestacional. Cuando pasa esta edad gestacional, ya sea si un bebé postérmino o cuando nace antes de tiempo, lo primero que debemos preguntarnos es ¿por qué? ¿Por qué es que este bebé está naciendo antes de tiempo?
Y existen múltiples factores que pueden implicar o adelantar un parto, desde patología materna hasta patologías propias en el neonato, ¿no? Cuando tenemos una gestante que tiene antecedentes de abortos recurrentes o antecedentes de haber tenido partos pretérmino, por estadística, estas gestaciones van a ser gestaciones de alto riesgo y puede haber un aumento en la incidencia de parto pretérmino. Si tenemos gestaciones que tienen periodos intergenésicos cortos, también podría haber un adelanto del parto. Cuando hablamos de gestaciones múltiples, dobles o triples, por el espacio del crecimiento dentro del útero se puede desencadenar contracciones uterinas antes de tiempo y esto desencadenar un parto prematuro. Si es que la mamá es consumidora de drogas, ya sea lícitas o ilícitas, sabemos que tanto el tabaco como la marihuana y el alcohol se asocian a tasas de parto pretérmino más elevadas. Si la mamá tiene un problema en el útero, por ejemplo, un útero bicorne, donde el espacio dentro del útero es disminuido, también pueden desencadenarse las contracciones antes del tiempo. O si, por ejemplo, tenemos una hemorragia del segundo trimestre o alguna disrupción a nivel placentario, la interrupción de la oxigenación dentro del útero puede desencadenar por mecanismos inflamatorios un parto prematuro. Si la mamá tiene, por ejemplo, preeclampsia, que es una morbilidad materna muy frecuente como causa de parto pretérmino, o la mamá tiene diabetes gestacional u otra enfermedad, crónica sobre todo, puede desencadenar un parto pretérmino. Y una enfermedad bastante importante y bastante considerada hoy en día representa la infección intrauterina intramniótica, cuando la mamá tiene fiebre materna, que también podría representar un factor de riesgo para que un bebé nazca antes de tiempo. Morbilidades propias de los neonatos, malformaciones congénitas, un bebé con una probable cromosomopatía o un TORCH, también podrían ser un factor de riesgo para que nazcan preterm. Una vez que hemos identificado cuáles son los factores de riesgo para que un bebé nazca prematuro, nosotros tenemos que ver cómo prevenir ello. Y todo empieza desde el abordaje ginecobstétrico, ¿no? Tenemos que controlar adecuadamente a nuestras gestantes, saber cuáles son los criterios de referencia para referir a una gestante de alto riesgo y su parto pueda ser dado en un hospital de alta complejidad donde tengan todo lo posible para poder atender a este bebé de riesgo. Existen hoy en día maniobras topolíticas para retrasar el nacimiento del bebé. Y por último, y lo más demostrado y reconocido internacionalmente hoy en día, es la administración de los corticoides antenatales para disminuir la morbilidad respiratoria en esta población prematura. Los corticoides antenatales están indicados en todas aquellas gestaciones antes de las 34 semanas donde se prevé que va a haber un parto prematuro. Entonces, con este abordaje, hoy en día deberíamos tener estos nacimientos pretérmino en hospitales de referencia, de alta complejidad, que cuenten con una UCI neonatal, porque ya está demostrado que la atención inicial desde la recepción de los recién nacidos prematuros va a ser de suma importancia para su neurodesarrollo y su evolución posterior. Una vez que ya nace nuestro bebé prematuro, van a tener ciertas características que nos van a determinar y nos van a identificar a estos bebés, ¿no? Son bebés de aspecto frágil, de piel delgada, piel fina, uñas delgadas, pequeñas, poca cantidad de grasa, hipotonía muscular, son bebés con posturas hipotónicas, su maduración es poco desarrollada a nivel de las plantas, a nivel de las manos, a nivel de la textura de la piel. Vamos a ver las orejas, los ojos, muchas veces los genitales aún son inmaduros. Cuando los observamos en cuanto a tamaño, no solo su cuerpo es pequeño, sino que generalmente su cabeza es más grande en proporción a su cuerpo. Entonces hay ciertas características que nos van a permitir reconocer a este bebé. Hoy en día hay escalas de valoración de la edad gestacional en el bebé prematuro, que es la más conocida, es el test de Ballard, donde nos evalúa tanto signos neurológicos como signos a nivel morfológico del examen físico que nos va a poder identificar orientaciones a la edad gestacional. Acá, por ejemplo, tenemos una imagen donde vamos a observar en la imagen de la izquierda, donde tenemos un bebé pretérmino extremo, ¿no? Este bebé vemos las características de su piel, es una piel transparente a nivel del abdomen, prácticamente trasluce
coloración verdosa los intestinos, lleno de vasos, vemos que la piel es gelatinosa, brillante, ¿no? Estas son las características de un bebé pretérmino extremo. A la derecha tenemos un bebé ya más crecidito, probablemente de muy bajo peso al nacer, más de 1000 gramos. Vemos las vellosidades a nivel de la cabeza, que se conoce como lanugo. Vemos que también dentro de lo que se ve la piel, ¿no? Es fina, es semitransparente, a diferencia de un bebé, eh, como lo podemos ver en el medio, que es un bebé que se ve pequeño, pero con características ya más desarrolladas, ¿no? Este puede ser un bebé de bajo peso al nacer, un prematuro tardío, que en comparación a las otras dos poblaciones, pues tiene un pronóstico mejor. Por ello es que vamos a ver que la diferencia de las edades gestacionales van a tener un impacto finalmente en la morbimortalidad neonatal. Es por eso que es imprescindible saber cuál es la edad gestacional de este recién nacido. Entonces, hoy en día, la Academia Americana de Pediatría y la Academia de Ginecobstetricia Americana han determinado que la edad gestacional más confiable para el recién nacido viene a ser la ecografía del primer trimestre y la fecha de la última regla de la madre. Entonces, cuando evaluamos una historia clínica perinatal donde tenemos una FUR confiable o una ecografía hecha en el primer trimestre, esta edad se va a traspolar al recién nacido y nos va a permitir una edad fiable para poder saber qué edad gestacional va a tener este bebé. Y con esta edad general, que viene a ser la edad cronológica, conforme el bebé empiece a crecer y empiece a avanzar en su tiempo de vida, vamos a tener una edad gestacional corregida. ¿Y por qué es importante eso? Porque si yo tengo un bebé que nace con 28 semanas, yo sabré que 6 semanas después, cuando tenga, por ejemplo, 34 semanas, este bebé empezará pues a tener mejor coordinación entre succión y su dilución, podrás tener una mejor regulación térmica, entre otros parámetros que se van viendo conforme el bebé va creciendo. Es por eso la importancia de tener una edad confiable basada en los parámetros de la madre. El test de Capurro, que se aplica al bebé a término, y el test de Ballard, que se aplica en el bebé pretérmino, solo se deberían de utilizar si es que no tenemos una ecografía fiable o una FUR fiable. De lo contrario, estos test que les comento son operadores dependientes, va a depender de la experticia de la persona que lo evalúe y muchas veces puede ser un poco confusor o puede sacarnos un poco del cuadro clínico del bebé si es que no tenemos una edad que realmente sea la correcta. Todo ello va a modificar la conducta terapéutica que vayamos a seguir. Es por eso que este es un parámetro primordial. Y una vez que ya tenemos a nuestro bebé pretérmino, vamos a poder tener diferentes complicaciones que va a realizar conforme vayan o conforme la edad gestacional que tenga, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de membrana hialina viene a ser una enfermedad por déficit de surfactante que se va a presentar en todos aquellos bebés prematuros por debajo de las 34 semanas. Mientras más pequeño es este bebé, menor edad gestacional, mayor incidencia de membrana hialina. Es por eso que es inversamente proporcional a la edad gestacional la incidencia. ¿Y qué consiste esta enfermedad? Pues sabemos que el surfactante se produce entre la semana 24 y la semana 34 de vida. Recién a la semana 34 nosotros tenemos surfactante en buena cantidad y buena calidad. Por lo tanto, todo bebé que nazca antes de tiempo va a tener un déficit relativo de este surfactante que finalmente evita el colapso del alveolo. Y si no lo tenemos, el bebé nace extremadamente prematuro, estos alvéolos no van a estar protegidos, por decirlo así, y van a colapsarse. Y al colapsarse totalmente va a desencadenar una insuficiencia respiratoria. Hoy en día hay manejos muy actualizados desde el sala de partos con el reanimador en T, brindando una presión positiva al final de la expiración desde el nacimiento y al momento ya de estar estable, colocarlo en un CPAP, que es un dispositivo que da presión positiva continua en la vía aérea, para darle, aumentar la capacidad residual funcional de estos alvéolos y finalmente, evitando el colapso alveolar, pueda mejorar el tema respiratorio. Sin embargo, ya también existen criterios de falla para saber ingreso a ventilación mecánica o para el uso de surfactante exógeno. Existen diferentes maniobras hoy en día para el abordaje de esta enfermedad, pero es una de las enfermedades más frecuentes en el prematuro.
También podemos tener la taquimia transitoria y recién nacido, que es una morbilidad respiratoria más frecuente en el prematuro tardío, que tiene que ver con un déficit en la absorción del líquido pulmonar fecal. El bebé, por alguna razón, principalmente que no exista trabajo de parto o partos precipitados o cesáreas de emergencia donde no hay trabajo de parto, estos bebés van a retener líquido pulmonar en el periodo postnatal y van a cursar con una maladaptación respiratoria, ¿no? Una maladaptación a la vida extrauterina, y esto va a generar pues de que el bebé curse taquipnea. Generalmente es una enfermedad leve, transitoria, que no suele durar más de 72 horas y el manejo es bastante sencillo con soporte de oxígeno. Otra enfermedad metabólica muy frecuente es la hipoglicemia neonatal. Tiene que ver con las reservas de glucógeno que se instauran principalmente en el tercer trimestre de la gestación. Por lo tanto, todos aquellos bebés que nacen antes de este tiempo no van a poder compensar el cese de glucosa que llega a través de la placenta una vez interrumpida la circulación placentaria. Y es un factor de riesgo importante para tener hipoglicemia. Acuérdense que definimos hipoglicemia como una glicemia sérica menor de 47. La retinopatía del prematuro viene a ser una complicación tardía de la prematuridad, tiene que ver con un crecimiento anormal de los vasos retinianos secundarios a la exposición del oxígeno. Tiene diferentes estadios, el estadio 5 es el más grave, donde existe un desprendimiento total de la retina. Es por ello que todos los bebés prematuros que se encuentren hospitalizados y que hayan sido expuestos al oxígeno deben de recibir una evaluación oftalmológica previo a su alta hospitalaria para determinar o asegurarnos que este bebé no haya tenido una retinopatía, sobre todo en aquellos lugares donde no contamos con aire comprimido, donde la oxigenación suele ser al 100%. Otra enfermedad viene a ser la persistencia del ductus arterioso. Esta viene a ser una enfermedad temprana del prematuro, donde existe una persistencia del conducto arterioso, que finalmente es un conducto membranoso que une la aorta con la arteria pulmonar. Por lo tanto, va a existir un robo de sangre hacia el pulmón y este pulmón va a llenarse de sangre y va a determinar una clínica de edema pulmonar e insuficiencia respiratoria, además de otros signos de compromiso hemodinámico por el robo sistémico de la sangre a través del ductus. Es importante, esta patología es mucho más frecuente en los bebés que son más pequeños, en los extremadamente pretérmino o de muy bajo peso al nacer, y es por ello que hoy en día existen parámetros tanto clínicos como ecocardiográficos para determinar qué bebés son los que van a recibir tratamiento. Otra complicación temprana es la hipocalcemia, ¿no? La hipocalcemia neonatal es el segundo trastorno metabólico más frecuente en los prematuros, sobre todo en los bebés menores de 32 semanas, donde el calcio sérico va a encontrarse en menos de 7 y va a cursar con clínica principalmente neurológica, ¿no? Tremores, apneas, y muchas veces nos pueden confundir con otras enfermedades si es que no lo contamos como un diagnóstico diferencial. La ictericia neonatal tiene que ver con la inmadurez hepática y tiene que ver principalmente con alteración de la bilirrubina indirecta. Y muchas veces estos recién nacidos pretérminos demoran un poco en iniciar la alimentación. Y al haber una hipoalimentación, pues también hay un aumento de la circulación enterohepática y esto puede generar ictericia. El apnea de la prematuridad tiene que ver con una inmadurez del centro respiratorio a nivel del sistema nervioso central, que va a generar que los bebés tengan pausas periódicas pausas respiratorias prolongadas por encima de los 20 segundos, cuyo tratamiento finalmente va a ser dependiendo del descarte de otras enfermedades. Este es un diagnóstico de exclusión. Y aquí viene la cafeína endovenosa, que viene a ser una metilxantina muy utilizada para esta patología. La hipotermia tiene que ver con la madurez de los termorreceptores, tanto en cantidad como en calidad, que sabemos que recién a partir de la semana 34 se encuentra mejor regulado. Es por eso que a los bebés que son muy pequeños no se les debe de bañar, ¿no? Es una práctica que hoy en día estamos tratando de cambiar, principalmente en el hospital. Los bebés menores de 34 semanas no deberían ser bañados de rutina, más aún si es que están aún en la UCI, clínicamente inestables, porque sabemos que los termorreceptores todavía no se encuentran maduros completamente y con buen funcionamiento. Por lo tanto, estos bebés pueden estar en contacto, así sea con agua caliente, al estar expuestos al medio ambiente, pueden bajar la temperatura de manera muy rápida y la hipotermia genera afectación multisistémica. Pueden
causar diferente signología en el bebé y muchas veces confundirnos con alguna otra patología cuando simplemente fue mal control de la temperatura. Las infecciones perinatales, hablando de los hijos que nacen de mamás con sospechas de infección intrauterina intramniótica, es importante también para el abordaje porque sabemos que representa una de las causas de tasas de prematuridad elevada. Por lo tanto, estos bebés con un seguimiento temprano del hemocultivo sabremos si es que realmente tiene o no tiene una infección neonatal precoz para poder determinar la conducta antibiótica o la suspensión de la misma. Y otra patología muy frecuente en estos bebés pretérminos, sobre todo en los bebés que son pretérminos extremos, es la displasia broncopulmonar, que tiene que ver con una remodelación de los pulmones secundarios a la oxigenación prolongada. Entonces, como se dan cuenta, existen muchas enfermedades que van a repercutir en esta población, algunas con mayor incidencia cuando el bebé es más pequeño y otras menos frecuentes cuando son más grandes, pero son patologías que debemos tener en cuenta, ¿no? Existen otras también que no se han mencionado, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular, todas ellas van a ser dependientes de la edad gestacional del bebé y lo importante y nuestra chamba va a ser poder identificarlas a tiempo, conociendo su repercusión en estos bebés. Entonces, ya siendo un poco más explícitos en esta población, ¿qué otros problemas tenemos cuando no presentan de repente patologías tan marcadas como las que les he expuesto? Pues estos bebés, cuando hablamos de tolerancia oral, pueden estar asociados a vómitos, distensión gástrica, residuo gástrico elevado. Entonces, el aparato digestivo en el recién nacido prematuro suele ser bastante inmaduro y necesitamos conocer qué características tienen estos bebés para evitar la confusión, por ejemplo, con una sepsis intrahospitalaria cuando tenemos un bebé que no tolera la vía oral, ¿no? En primer lugar, estos bebés van a requerir altas necesidades nutricionales para poder crecer, más o menos 120 calorías por kilo por día. Y como la succión y la deglución recién inician la semana 34, son bebés que tienen que ser alimentados por una sonda orogástrica, que viene a ser finalmente un dispositivo invasivo más dentro de lo que tienen todos estos bebés. ¿Qué características tienen el aparato digestivo de recién nacido pretérmino? Tiene menor capacidad estomacal, el cardias está poco desarrollado, por lo tanto lo que ingresa hacia el estómago puede tener un reflujo hacia el esófago y finalmente el bebé cursar con residuos lechosos o vómitos lácteos. Tiene un vaciamiento lento, el intestino va a tener menores movimientos si es que no lo estimulamos. Es por eso que hoy en día existen terapias e intervenciones tempranas con la nutrición enteral mínima, que son la administración de pocos volúmenes de leche, entre 10 a 25 mililitros por kilo por día, para poder evitar la atrofia de las vellosidades intestinales. También tenemos la calostroterapia, cuando es recién nacido, sobre todo de muy bajo peso al nacer o menor a 32 semanas, donde vamos a darle una terapia inmunológica con este calostro que tiene otras propiedades diferentes a la de la nutrición enteral mínima. Por eso es importante conocer qué tipo de alimentación debemos darle a estos bebés y desde qué momento. Generalmente debe de hacerse antes de las 24 horas, idealmente en las primeras 6 horas, una vez que el bebé se encuentre estable, para poder discernir y para poder evitar complicaciones como la enterocolitis necrotizante, por ejemplo, ¿no? También va a haber una inmadurez hepática propia de la edad gestacional y un síndrome de malabsorción. Por lo tanto, el aparato digestivo del bebé pretérmino es bastante complicado y a veces hay que aprender y conocer su fisiología para no caer en errores comunes como dejar al bebé sin comer en NPO o darle algunas terapias inadecuadas como antibióticos cuando el bebé pues realmente no tiene una infección, ¿no? Cuando el bebé nace, nosotros sabemos que el bebé pretérmino va a tener un delta de peso inicial mayor respecto a un bebé a término. Generalmente van a perder hasta el 15% de su peso en la primera semana. Y luego de esto ya ingresan a un periodo estable y de crecimiento hasta la segunda semana, donde nuestra meta va a ser llegar a 120 calorías por kilo por día para lograr una ganancia de peso entre 25 a 30 gramos diarios. Pero aquellos bebés que pesan que pesan menos de 1.500 gramos van a requerir, sobre todo, bueno, algunas guías internacionales hablan de 1.250 gramos, pero de manera general
la población es menor de 1.500 gramos, que van a requerir nutrición parenteral. La nutrición parenteral total viene a ser un suministro de aportes de macro y micronutrientes que se le va a dar a esta población para poder asegurar un crecimiento adecuado, ¿no? Generalmente se da desde el primer día de vida, suele durar entre 7 a 10 días de vida, tratando de darle lo justo y lo necesario según las guías internacionales, y evitar la nutrición parenteral prolongada, introduciendo tempranamente la leche materna. Como ven, el tema nutricional en el bebé prematuro es bastante extenso, bastante complejo de abordar, pero para eso necesitamos conocer la fisiología. Entonces, una vez que tenemos un concepto claro respecto a las complicaciones que puede tener un bebé prematuro, vamos a enfocarnos en el manejo inicial. ¿Qué pasa cuando nos avisan de que va a haber una gestación prematura? Tenemos que estar conscientes de que por las propias características de su edad gestacional pueden haber complicaciones. Por lo tanto, la recepción y la reanimación de estos bebés debe ser por un personal entrenado, ¿no? Un personal capaz de poder reanimar al bebé y en un hospital de alta complejidad donde se cuenten con todas las herramientas necesarias para su reanimación. Dentro de lo que viene a ser el traslado inicial, cuando nace el bebé, nosotros en primer lugar tenemos que determinar el tipo de clampaje del cordón umbilical, ¿no? Si es que es un bebé que nace no vigoroso, definitivamente el clampaje es inmediato, pero hoy en día ya existen manejos del cordón umbilical acerca del clampaje tardío o clampaje demorado o el milking de cordón umbilical si es que no se puede realizar en un bebé vigoroso, pero de diferentes edades gestacionales, ¿no? Esto se encuentra en estudio actualmente porque ya se sabe que el clampaje tardío tiene mayores beneficios tanto en la población prematura como en la población a término. Es por eso que es importante conocer actualmente este manejo y ver qué es lo que sale hoy en día sobre la evidencia científica sobre este tema, ¿no? Luego te vamos a tener que hacer los pasos iniciales de la reanimación, que son estos de acá, el calentar, el secar, el posicionar y despejar la vía aérea de los bebés, ¿no? Calentar, secar, estimular, le posicionamos la vía aérea en forma de olfateo y aspiramos secreciones, que también el manual de reanimación nos dice a qué bebés se les debe de hacer, ¿no? Y estos recién nacidos, sobre todo cuando pesan menos de 1.500 o tienen una edad gestacional 32 semanas. Esta recomendación del CIBEN dice 29 semanas, pero en el manual nos habla de 32 semanas, digamos que es flexible. Deberíamos de utilizar una bolsa de polietileno, que es la que ven aquí. Esta bolsa de polietileno, por las características del polietileno, va a permitir conservar la temperatura. Y esta bolsita, como lo ven en la imagen y lo vemos acá también y en la imagen anterior, que es como un gorrito, ¿no? Va a introducirse todo el cuerpo del bebé en esta bolsa de plástico de polietileno, no se va a secar al bebé y por el contrario va a permitir que el bebé conserve su temperatura hasta el traslado del recién nacido, ¿no? Este tipo de bolsitas generalmente vienen con un colchoncito térmico, que es este que está acá, no sé si se logra identificar bien en la imagen, y esto nos va a permitir conservar la temperatura en esta población, menor de 1.500 gramos o menor de 32 semanas según el manual, ¿no? ¿Qué más deberíamos de saber para la recepción de este bebé? Pues tener aire comprimido. Hoy en día es muy importante poder tener aire comprimido y un mezclador de oxígeno con oxígeno al 100% para poder dar una fracción inspirada de oxígeno. Ya se sabe que la administración de oxígeno al 100% es muy dañina por el estrés oxidativo que genera, la cascada inflamatoria que genera dar tanto oxígeno a un bebé que no lo necesita. Incluso nuestro manual de reanimación del último año 2020 nos habla de estrategias de FIO2, ¿no? En los bebés que son menos de 35 semanas, iniciar con hasta 30%, entre 21 y 30, y en los bebés mayores de 35 semanas con FIO2, 21%. ¿Por qué? Para evitar la exposición prolongada a oxígeno de alta característica o de alto FIO2, ¿no? Hasta el 100%. También es importante considerar darle una presión positiva a la vía aérea, ¿no? La posibilidad de darle CPAP de manera temprana, una vez que está estable en la UCI, la recepción inicial va a ser con reanimador en T, que nos va a permitir dar una presión positiva al final de la expiración, y una vez que lo tenemos en la UCI, colocarlo inmediatamente a un dispositivo de CPAP.
Esto es lo que les estoy mencionando. El oxígeno en el prematuro tiene que ver con darle presión positiva. Sabemos que estos bebés tienen menos surfactante eh, y por lo tanto va a estar propenso a hacer colapso alveolar total, y la finalidad y la conducta desde el inicio, desde que nace, es darle una presión positiva para evitar esto, ¿no? Y evitar la insuficiencia respiratoria, sobre todo que requiera ventilador mecánico o la terapia con surfactante exógeno. La monitorización a nivel del oxígeno y ventilación siempre debe hacerse con una pulsioximetría. El manual de reanimación nos habla de que la saturación se debe medir en todo bebé que se prevé a reanimación, y estos bebés prematuros son un alto riesgo, un factor de riesgo para reanimarse, así que estos bebés deberían de tener sí o sí un pulsioxímetro a nivel preductal en la mano derecha. Y lo que ya les mencioné, que vendría a ser la titulación del FIO2 para alcanzar una saturación objetivo, ¿no? Los bebés, todos los bebés, tanto términos como prematuros, van a tener un target de saturación desde el minuto 1, que recién se va a compensar en el minuto 5 hasta el minuto 10. Por lo tanto, el FIO2 que yo administre debe ir entre estos targets de oxígeno de saturación para no darles exceso de oxígeno y no provocar hiperoxia. Una vez que ya hemos estabilizado esto, tenemos una incubadora de transporte, como vemos en la imagen, y trasladaremos al recién nacido ya estable a una unidad de cuidados intensivos. ¿Por qué recalco el tema de la incubadora de transporte? Porque estos bebés nuevamente tienen un déficit a nivel de termorreceptores y pueden perder temperatura muy rápidamente, no solo a través de la piel, sino también a través de dispositivos de oxigenoterapia que aumentan las pérdidas insensibles si el bebé está taquipnéico. Por lo tanto, yo debo de controlar la temperatura de este bebé. Idealmente, hoy en día existen también incubadoras, como vemos acá, que tiene un blender conectado a esto con un balón de oxígeno que le va a poder permitir dar un FIO2. Entonces, todo esto hoy en día lo tenemos bueno, en los hospitales de alta complejidad, como les menciono, y la idea es que esta población nazca justamente en estos lugares para poder atenderlos adecuadamente. Ya una vez que hemos estabilizado al bebé y ha pasado la etapa inicial, la etapa aguda, vamos a seguir yendo o siguiendo su evolución, ¿no? Y es en la semana 34 donde ya empiezan a adquirir muchas características, por ejemplo, la coordinación de la succión de ilusión, por ejemplo, el control de la temperatura, por ejemplo, la capacidad de lactar directamente, de poder ser ya aseados, entre otras cosas, que finalmente nos va a dar o nos va a decir que este bebé está evolucionando favorablemente. Y vamos a pasar de una alimentación a través de una sonda a una alimentación directa del pecho o con otras estrategias nutricionales que hoy en día tenemos. Entonces, por todo lo que se les ha explicado en esta exposición, nosotros tenemos que darle la importancia a una real unidad de neonatología, ¿no? La unidad de neonatología está diseñada para poder limitar el estrés en estos bebés y poderle dar o satisfacer las necesidades básicas de nutrición, de protección y asegurar un desarrollo y crecimiento adecuado. ¿Qué es lo que debe simular la incubadora del bebé? Debe simular un útero materno, ¿no? Debe ser cálido, debe ser oscuro y debe ser acogedor. Por eso es que hoy en día existen diferentes tácticas de manipulación mínima, diferentes protocolos que nos hablan de qué hacer o cómo individualizar a cada recién nacido para brindarle un mejor pronóstico de vida y un mejor neurodesarrollo. ¿En qué va a consistir una UCI adecuada? Una UCI donde no hayan luces brillantes, donde se controle los ruidos, donde se minimice los procedimientos dolorosos e incómodos, donde las superficies no sean pues duras, ¿no? Debe ser relativo esto, y donde haya un microambiente adecuado. Entonces, todo esto nos va a dar una unidad de cuidados intensivos neonatales bien estructurada y bien capacitada. Los cuidados de enfermería son muy importantes en esta población. Recuerden que el neonato de alto riesgo se maneja por un equipo multidisciplinario, por un médico neonatólogo y por una enfermera que vienen a hacer el equipo de trabajo coordinado para la atención de este bebé, ¿no? Y más importante aún, el cuidado de enfermería que facilita la estabilización, disminuye las complicaciones, ve la forma de que se semeje lo más parecido a un útero materno. Y nuevamente entramos a la frase de manipulación mínima, ¿no? Que con mucha alegría
les menciono que en este año, en el mes de septiembre, hemos ya aprobado la guía de procedimiento asistencial para la manipulación mínima de recién nacido de muy bajo peso al nacer o en estado crítico, que la pueden encontrar en internet, donde habla de todos los procedimientos que se deben hacer en el bebé, ¿no? El cuidado postural, el cuidado de la piel, el control de ruido, el control de la luz, el manejo del dolor, entre otros ítems que hoy en día abarcan al cuidado integral del bebé, ¿no? La finalidad de hacer una manipulación mínima es hacer una manipulación única, que comparta tanto el médico con la enfermera en un tiempo determinado que no debiera de ser más de 15 minutos, donde se le haga las cosas que se le tiene que hacer al bebé, porque obviamente es un bebé de riesgo, y el resto de tiempos se quede el bebé sin manipularse. Generalmente son cada 6 horas, son solo 4 veces en 24 horas, o pueden ser 6 veces en 24 horas, dependiendo de la gravedad o no del bebé, pero la idea es impactar finalmente en la poca manipulación. Ya para finalizar, el método canguro viene a ser un método instaurado también en nuestra unidad y a nivel internacional. Ya está muy conocido el contacto piel con piel entre la mamá o el papá y su bebé. Así, claro que estamos hablando de un bebé que se encuentra estable, ¿no? Un bebé que está estable, un bebé que puede controlar su temperatura, un bebé que está monitorizado en todo momento durante este método y que ya se conocen los beneficios de este protocolo, de este procedimiento que está instaurado, ya como les menciono a nivel internacional, ¿no? Tiene mayor estabilidad de las constantes vitales, permite un sueño más profundo y estable, establece la lactancia materna, que eso es muy importante también, reducción de infecciones nosocomiales, menor estímulo, o es un tipo de analgesia no farmacológica ante los signos del dolor, y también permite establecer un vínculo entre el papá y la. Los padres deben de tener un rol muy importante en la atención, sobre todo en la atención de un bebé prematuro. Deben de participar de las decisiones. Es importante conversar con ellos acerca de los procedimientos que se va a hacer a su bebé, si es posible hacerles firmar un consentimiento informado, mantenerlos siempre informados acerca de cualquier tipo de intervención que se le vaya a hacer al bebé, y pues mantenerlos también actualizados sobre el pronóstico de estos bebés, ¿no? Por eso es que hoy en día las unidades de cuidados intensivos neonatales tratan de enfocarse más en la humanidad y tratar de abarcar a la familia como parte del desarrollo de este bebé. Y finalizo la exposición, no sin antes recordarles que en noviembre es el Día Mundial del Niño Prematuro, ¿no? El 17 de noviembre. Esta es una fecha internacional donde todas las unidades se unen para poder reconocer la importancia de tener un nacimiento pretérmino y poder abordarlo desde su nacimiento y su manejo inicial. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Gentille. A ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro. Agradecemos a cada uno de los participantes por haberse conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele-IEC. De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor tener el día de hoy con nosotros, doctora Gentile. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias.